región central, que es donde están más cerca de todo lo que vendría siendo los barcos, donde llegan las importaciones con maquinarias agrarias, o sea que em, en esta región, por ejemplo, no vamos a encontrar todas esas innovaciones tecnológicas que hay, ¿no? Actualmente, pero bueno. Em, Según el Censo Nacional Agropecuario del año 2002, las provincias con más producción hortícola son Buenos Aires, Mendoza, Córdoba, Santiago del Estero, Misiones, Santa Fe, Corrientes, Tucumán, Formosa, Salta, Jujuy, San Juan y Río Negro. Y la horticultura nacional abarca unas 400.000 hectáreas. Con respecto a los cultivos, acá tenemos un grafiquito. Bueno, los cultivos que más preponderan serían ajo, cebolla, batata, lechuga, papa, pimiento, tomate, zanahoria y zapallo, que representan más del 65% del valor de la producción total. El otro 20% está representado por otras 6 especies de alimentos, que son la selga, la mandioca, el zapallito, es el verde, choclo, berenjena y pimiento, y el 15% restante, bueno, tiene varios colores acá en el gráfico, está cubierto por otros tipos de hortalizas. En sí, la oferta de productos hortícolas es suficiente para abastecer los requerimientos de demanda interna de el 93% de la producción anual se dedica directamente al mercado interno y el resto sería para exportar, ¿verdad? Bien, continuando con la que sería la producción frutícola nacional. Bueno, contamos con los datos de la distribución de la producción de frutas en Argentina entre los años 2000 y 2005. No encontramos datos actualizados, pero en sí, por lo que hemos ido viendo en otros informes como más próximos al año donde estamos, no ha variado mucho en sí la producción. Y más o menos se mantiene. Decimos que el 33% más o menos de la producción anual de nuestro país la cubren los cítricos. Serían los limones, las limas, las mandarinas y los pomelos. El 31,5% de las uvas, que en su mayoría se dedica a la producción de vino. Y luego a las pomáceas, que son las manzanas y las peras, con un 26,5%. Y el resto está representado por las frutas de carozo, como los duraznos, las ciruelas y esos. Luego las frutas tropicales, que sería la banana, la palta y el mango. Y por último, las otros tipos de frutas, como por ejemplo los frutos rojos. Con respecto a la comercialización de estos productos frutihortícolas, decimos que la comercialización interna se realiza mayoritariamente en mercados mayoristas y minoristas, perdón, como verdulerías, ferias y los supermercados minoristas, siendo la mayor concentración de la venta en el mercado central de Buenos Aires, que es uno de los más grandes del mundo. Luego pusimos datos sobre la producción según regiones. En la región pampeana, que está compuesta por Buenos Aires, Córdoba, La Pampa y Santa Fe y Entre Ríos, em, decimos que, bueno, representan lo que vendría siendo la mayor parte de la producción hortícola nacional, sobre todo la provincia de Buenos Aires, que tiene una gran relevancia, siendo la principal productora de hortícolas del país con un 22% de la producción. Y la provincia que le sigue es Córdoba, que produce un 16% de la producción nacional y, como dije anteriormente, casi todas las ventas se concentran en lo que vendría siendo el mercado central, donde llegan, bueno, productos de todas las regiones del país, pero bueno, principalmente de la región pampeana. Bueno, también agregamos algunos datos sobre las formas de producción, que bueno, que no creo que haga falta desarrollarlos muchos. Luego pasamos con lo que vendría siendo la región del noroeste argentino, compuesta por Formosa, Corrientes, Chacos y Misiones, donde, bueno, predominan los cítricos, especialmente las naranjas y las mandarinas, y luego los cultivos de bajo cubierta de pimiento y tomate. ¿A qué me refiero con bajo cubierta? Es decir, que se cultivan en invernaderos, ¿no? Luego continuamos con la región de la Patagonia, compuesta por Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego,
donde bueno, se encuentra uno de los circuitos productivos más importantes, ¿no? De la región. Ahí no sé si se ve mi clic, Sí, pero en el mapita está, sí se que ve. sería la zona del valle del Río Negro, que bueno, al ser un valle tiene bastantes afluentes de ríos, así que eso favorece la producción. Em, bueno, sería en el Alto Valle y en el Valle Medio, donde la mayor parte de la superficie se destina a la producción de manzanas y peras, siendo la provincia de Río Negro la principal productora de manzanas del país, con 500.000 toneladas de manzanas y peras con una cantidad parecida. Y por último tenemos la región del NOA, compuesta por Salta, Jujuy, Santiago del Estero, Tucumán, Catamarca y La Rioja, donde decimos que el periodo de mayor producción abarca desde mayo hasta septiembre y el resto del año se producen hortalizas para abastecimiento local. Y las principales especies cultivadas son el tomate, pimiento, poroto, chaucha, zapallito, berenjena, pepino, melón, sandía y maíz dulce. También se destaca la producción de cítricos, la cual es importante decir que tiene importante relevancia en la región. Hablamos de lo que vendría siendo naranja, mandarina, pomelo y limón, siendo Tucumán el primer productor de limones y Salta es el principal productor de pomelos. Y en Jujuy se producen, bueno, también varios tipos de cítricos. Se destaca la naranja dulce por las condiciones ambientales, ¿no?, que tiene esta provincia. Bueno, sobre el consumo, buscamos en varias encuestas, más que nada referidas a salud, y bueno, encontramos datos de la Encuesta Nacional de Factores de Riesgo del 2013 y la GENIS, que es la Encuesta Nacional de Nutrición y Salud, que se realizó en 2019. Y más o menos en comparativa, no mejoraron mucho los indicadores. En la Encuesta Nacional de Factores de Riesgo del 2013, el promedio de consumo fue de 1,6 por persona, es decir, casi no se llega ni a 2 por día. Y en la GENIS, bueno, siguió la misma tendencia, más o menos una porción de fruta al día, o fruta o verdura, ¿no? Em, y bueno, se registró un mayor consumo en los adultos, lastimosamente en la población infantil no. Y bueno, refiriéndonos a las exportaciones, decimos que Argentina destaca a nivel mundial por una producción de frutas y hortalizas que constituyen un 3% de las exportaciones totales, es decir, a nivel mundial, ¿sí? No sé Sí. si alguien habló. No, no, no. Ah, bien. Bueno, decimos que también el país es uno de los grandes países frutícolas del mundo, siendo el primer productor del hemisferio sur en frutas de pepita, de carozos y cítricos, y actualmente exporta a todo el mundo más de 20 tipos de frutas y sus subproductos. Cuando me refiero a subproductos, podría ser los jugos concentrados que se utilizan para hacer, bueno, eh, productos comerciales, jugos en polvo, em, aceites esenciales, frutos congelados, conservas y todo lo demás. Bueno, también decimos que el país es uno de los principales productores del hemisferio sur, es decir, del mundo. Ah, no, eso ya lo dije, perdón. Con respecto, por ejemplo, a las manzanas, decimos que Argentina exporta un promedio de 200.000 toneladas anuales, que es una cantidad bastante importante. También nuestro país es el principal productor de limón, con un 22% de la producción global. Y en 2012 se produjeron alrededor de 1.800.000 toneladas, que es el doble de hace como 20 años. Em, y es el mayor productor y exportador de uvas, también de peras, y el primer exportador de ciruelas del hemisferio sur. Y tenemos también unos cuantos datos que encontramos de un cuaderno que encontramos en la Secretaría de Producción, si mal no recuerdo, que habla un poco de los complejos exportadores, cómo estuvimos estos últimos años. En sí decimos que en 2019 se registró un fuerte crecimiento de las exportaciones en el sector hortícola. Em, Se registró un incremento de la demanda de las papas porque Brasil, que es el país donde más se exporta, em, aumentó la demanda. Y después también en el sector frutícola se detectó una caída interanual bueno, de este sector, pero en sí no fue por una mala producción
o una baja en la producción, sino más bien por todo lo que es el mercado de los dólares, que bueno, ahí eso afectó a todo lo que es el comercio. Sí. Y de los complejos que más se destacaron fueron el complejo de arándanos y bueno, sus derivados, porque a nivel mundial hubo un aumento de la demanda y bueno, del complejo de limón que siempre destaca, bueno, porque somos el, el país con mayor producción de este alimento. Y eso sería todos los datos que tenemos con respecto a bueno, la producción, la distribución y todo eso. Ay, Ahí, completísimo, sí, completísimo. bien. Bien, yo continúo ahora. Sí, Bien, lo que sería de las políticas de seguridad de la cadena agroalimentaria, en este caso de frutas y verduras, lo que nos tocó a nosotros, comenzamos definiendo el concepto de cadena agroalimentaria, que permite establecer la contribución de todos los actores y procesos que intervienen en la transformación de un producto de origen agropecuario, desde su producción en la finca por parte de un agricultor hasta que es comprado de la forma de otro producto por parte de los consumidores finales. Las políticas de seguridad de la cadena agroalimentaria del grupo de frutas y verduras, o sea, lo que nos tocó a nosotros, pudimos encontrar la integración de la nutrición en los programas escolares y en las comidas escolares basadas en la agricultura local y en pequeña escala, a fin de promover comportamientos positivos en materia de nutrición a lo largo de toda la vida. Por segundo, la creación de un entorno alimentario saludable, facilitando opciones a los consumidores para consumir más productos frescos. Esto puede incluir campañas de sensibilización para cambiar los comportamientos de los consumidores. Tercero, la formulación de directrices dietéticas basadas en los alimentos que promuevan el consumo de frutas y verduras como parte de una dieta diversa y saludable. Cuarto, un mejor manejo y reducción del uso de plaguicidas en la producción, apoyados en procesos reglamentarios eficaces y conocimientos sobre productos y medidas de protección vegetal no tóxicos. También es fundamental prevenir el comercio y la utilización ilegal de plaguicidas no registrados. Por quinto, el apoyo de las medidas que permitan el intercambio de material vegetal entre los países. Otra política de seguridad de la cadena agropecuaria es garantizar que las políticas faciliten el comercio de alimentos inocuos, a fin de aumentar el acceso a los productos frescos en todos los lugares y durante todas las estaciones. Bien. Luego también reducir la pérdida de alimentos en la cadena de suministro. En los países de bajo ingreso, las políticas podrían incluir el fortalecimiento de capacidades de las organizaciones de productores y el aumento de la inversión en infraestructura, es decir, carretera, agua potable, plantas de envasado, desarrollo de la cadena de frío, para apoyar las operaciones de manipulación y distribución posteriores a la cosecha. Luego también reducir el desperdicio en la cadena de suministro. En los países de altos ingresos, donde los desperdicios de alimentos son un problema, las políticas podrían incluir el ajuste de las normas de comercialización. Y por último, investigación y conservación de las frutas y verduras autóctonas, especialmente las que no son cultivos anuales, ya que pueden incluir a mejorar la calidad de la dieta, proporcionar alimentos con gran diversidad de nutrientes y al mismo tiempo apoyar la adaptación al cambio climático. Y esas serían todas las políticas de seguridad que encontramos. Muy importantísimas, importantísimas todas. Se me venía a la mente el algarroba como fruto, ¿no? Que lo están revalorizando bastante por las harinas y todos los derivados. Muy, muy valiosísimo todos los aportes. ¿Hay alguien más de los integrantes que quiera participar o exponer? Continúe. Sí. Sí. ¿Algún integrante más tiene que exponer algún otro dato? sí, Adelante. pero no sé cuál de mis compañeros dijo que iba a hablar sobre el eslabón terciario, pero no me acuerdo su nombre. Sí, el eslabón terciario voy a hablar yo, profe. Bien, adelante. Bueno, espere, voy a prender un poquito acá la cámara. Ahí se me ve bien. Sí, perfecto. Tengo poca luz, pero... Bueno, en cuanto a la comercialización, nosotros podemos decir que tenemos dos tipos.
tenemos el tipo directo y el indirecto. El primero, que es el directo, directamente dice que el productor vende al consumidor final o también vende a un minorista y este minorista va al consumidor final. O tenemos ya lo que es el intermediario, que esto ya son con supermercados más grandes, como los mercados, y los minoristas compran a ellos para después llegar a un productor final. Entonces, de una cadena mucho más grande. Entonces, de ahí también vemos que dice que los precios de las frutas y la verdura en cuanto a la comercialización también van cambiando de precio. ¿A qué se debe esto? Esto se puede deber a las condiciones climáticas de la zona en donde se produce, que van a influir en qué, en la intensidad y el nivel de producción, el volumen de la mercadería disponible y el precio del insumo a lo largo de toda la cadena. Bueno, todos sabemos que durante el año yo soy vegana y cuando voy a comprar frutas y verduras, que es lo que más consumo, algunas veces me dicen un precio de una cebolla y después a la semana ya cambia. Después me dicen el precio de la papa y a la semana ya cambia porque me dice es que hubo mucha lluvia, es que estaba muy seco, es que... Entonces yo digo, ay, porque son cambios bruscos, no vemos una diferencia de 15 pesitos, 10 pesitos, vemos una diferencia hasta de 60 pesos, 80 pesos, que uno dice, subió de 100 a 180, de 100 y algo a 200 y algo, entonces son fluctuaciones bastante grandes. Entonces vemos que en la parte de la comercialización lo que más influye es la parte climática en cuanto a las frutas y la verdura. También vamos a ver algunos ejemplos. Tenemos los ejemplos de la provincia de Mendoza, que dice que participa un 6% del empleo en el parte del país. ¿En qué es lo que más produce Mendoza? Lo que más produce son las uvas, que generan mucho empleo. También la manzana, la pera, el ajo y el tomate. Yo estuve en la provincia de Mendoza y es muchísimo la producción que vemos de uva, demasiado uno va y vinieron por cantidad. También vemos los ajos, aunque es menos trabajo el de los ajos, pero sí vemos bastante puesto de trabajo en cuanto a las uvas, el durazno, las manzanas también, las ciruelas, son bastantes cosas que se producen ahí y generan bastante trabajo. ¿Por qué digo esto? Porque hay muchas personas de diferentes lugares que viajan para poder trabajar en esos lugares y se quedan semanas hasta meses, depende el tiempo que dure la cosecha, ¿no? Igualmente vemos en Tucumán, que yo soy tucumana, yo estuve estudiando ya me recibí de técnica agropecuaria y la producción de limón y la caña de azúcar es mucha. Ahora, con todas las maquinarias, ha disminuido un montón lo que es los puestos de trabajo. ¿Por qué? Porque ahora las maquinarias hacen todo lo que es el tema de la selección. Ante cada persona tenía que ponerse, si el limón tenía algún defecto, como sabemos, nosotros exportamos a Estados Unidos, somos la principal fuente de exportación en Tucumán para Estados Unidos, entonces cualquier defecto del limón se separaba, si estaba chiquito, si estaba grande, si estaba deforme, entonces se elegían los mejores. Todo eso generaban puestos de trabajo, igual que la caña de azúcar, las naranjas, los cítricos, que son fuentes principales de trabajo, de puestos de trabajo en Tucumán. Y después tenemos la provincia de Río Negro, otro ejemplo, que genera el 4% del empleo agroalimentario nacional, sobresale con exclusividad las cadenas agroalimentarias de peras y manzanas, que aportan el 90% del empleo agroalimentario provincial. Es similar a la provincia de Neuquén, que aporta, aunque tiene mucho menor peso a nivel nacional, también está en la cadena, es la más importante. El 82% del empleo agroalimentario provincial es de eso. Y en las dos provincias, el eslabón primario participa casi el 90%. Entonces, bueno, esos fueron algún ejemplo en cuanto a la comercialización de lo que son las frutas y las verduras. Sí, valiosa la experiencia, lo que comentaste de Tucumán, que por excelencia es productor de limón. Inclusive hace poco he visto de que un señor que tiene digamos, un vivero, el Sauce o algo así, que ganó como Guinness Sí. por la cantidad de plantitas de limón. Sí. Es muy, muy valioso los aportes, o sea, de que... Sí, es mucha la cantidad de empleo que genera la parte de la producción de limón y también de caña de azúcar. Muchísima. Sí. Qué importante. Y en Mendoza también, porque yo veía pasar así camiones que llevaban a gente que de la nada le dicen, ¿quieres trabajar por una semana? Se cosecha, le dan obviamente la comida, el pago y dónde dormir, y se quedan así gente que viene de 3 horas, 4 horas, tienen su casa y se quedan ahí en el lugar la finca donde va a ser la cosecha,
y bastantes puestos de trabajo genera. Aunque quizás no son las condiciones más favorables para un trabajador, una persona, porque algunas veces, hagamos los árboles del durazno, uno tenía que levantarse con la escalerita, alzarla, tener un peso. Algunas veces el peso que llevan unas tiritas con unas cajas y ahí van poniendo. Entonces era el peso de la espalda también, igual con la manzana y todo eso, que no son favorables en cuanto a la salud de la persona, pero bueno, si el país mejorara en esos sentidos de decir, ya que somos productores, somos buenos productores Argentina, tenemos una tierra muy linda, una diversidad, como dijo Aldana, cada provincia produce algo diferente, entonces si se mejorara esos temas de trabajo sería muchísimo mejor, tanto para la sociedad como para el individuo en familia y también para el país, ¿no? Mejorar esos puestos de trabajo, mejorar mucho. Sí, es verdad, porque es cuidar, digamos, es una parte de la ergonometría de, digamos, como la postura del trabajador, que haga los mínimos esfuerzos, cuidarlo, es verdad, como personal, ¿no? También. Exactamente. Sí, y son puntos también a investigar también, o sea, que nos abren líneas de investigación para que nuestro país también sea potencia, ¿no? Es una potencia, así que y siga liderando, así que sí, todo eso hace a mejorar, digamos, y nosotros de nuestro punto también contribuir con un granito de arena, pero todos contribuyendo para que nuestro país esté también siempre en los primeros lugares, ¿no? Así es. Así que muy, muy importante y valioso los aportes. No sé si alguien más del grupo quiere aportar, hacer otros aportes. No los interrumpo. ¿Sí? ¿Hay alguien más que quiere aportar? No sé quién de mis compañeros iba a leer este punto. Yo, buenas tardes, profe. Bueno, Bueno, en relación con el punto 2 que nos pedía comparar los indicadores del impacto económico de las cadenas agroalimentarias, del grupo que nos tocó, en particular que era de las frutas, de las hortalizas y de las frutas. Primero que nada, bueno, podemos decir que entre los indicadores que reflejan el impacto y la importancia de lo que son las cadenas agroalimentarias en Argentina, se encuentra lo que es la producción, que es la base principal o primordial, que genera un efecto multiplicador para los demás indicadores, que son como la generación del empleo, como decía, por ejemplo, en el caso Wendy, también lo que es tanto lo directo como lo indirecto, en la participación sobre el Producto Interno Bruto de las cadenas agroalimentarias y también el aporte tributario y la generación de las divisas para las exportaciones. bien. En cuanto a las cadenas productivas de hortalizas y frutas, bueno, podemos decir que los intermediarios de hortalizas que trabajan en su mayoría por zona, trabajan en los planteos de cultivos o también en cosechas parciales, y que estos abastecen al mercado nacional en cuanto a la producción. También podemos decir que la producción de hortalizas y frutas tiene una amplia distribución geográfica, como si bien mostró Aldana, y una variedad de especies producidas. Y acá se destacan las provincias productoras, que son como Buenos Aires, Córdoba, Entre Ríos, Santiago del Estero, Mendoza, Misiones, Santa Fe, Corrientes, Tucumán, Formosa, Salta, Chaco, Jujuy, San Juan y Río Negro. Y bueno, generalmente la producción de las hortalizas se va a caracterizar por su alta capacidad de generar empleos, de mano de obra familiar y de ser contratados. Esto también tiene en cuenta lo que es el empleo indirecto, que también va a generar a lo largo de la cadena productiva, cuando se va incluyendo intermediarios y también los transportistas para transportar la producción. Si bien está constituido por 3 eslabones, está el eslabón primario, que corresponde a las hortalizas, que en nuestro país hay diferentes tipos de producción hortícolas, de las cuales las podemos clasificar en 5 grupos. Tenemos primero lo que serían los cinturones hortícolas periurbanos,
que contaría con la producción que se lleva a cabo en las huertas tanto familiares, o sino también en las quintas, que se pueden ubicar cerca de las grandes ciudades y que esto van a producir principalmente las hortalizas de la propia estación. Después, la producción especializada de ciertas hortalizas, que es para el consumo fresco y se va a comercializar a grandes distancias, a diferencia de la anterior, que era más dentro del grupo familiar, podría decirse. Después tenemos el cultivo hortícola extensivo, que bueno, que este va a estar constituido por lo que es el sistema de producción mercantilizado, que es de forma parcial o completa, y que tiene grandes superficies. También tenemos la producción para la industria, que va a ser en grandes superficies y con todas las etapas de producción mecanizadas. Y por último, los cultivos protegidos de invernadero, que son producciones intensivas en capital, por mano de obra y por la tecnología. Siguiente tenemos el eslabón secundario, que va a estar conformado por lo que es la industrialización de las hortalizas y la fruta. En este caso va a estar conformado por lo que es el empaquetamiento y la conservación para el consumo fresco. Y esto va a requerir tanto de una selección y un acondicionamiento de las hortalizas y frutas para asegurar las condiciones óptimas en lo que es el transporte y el almacenamiento. En cuanto al acondicionamiento, se va a requerir de una atmósfera que esté controlada y supervisada. Y esto se va a lograr a través de las cadenas de frigorífico, que como bien sabemos, se pueden encontrar en distintas instalaciones, ya sean instalaciones industriales, estatales o privadas, que sirven para almacenar ya sean vegetales o carnes, como hablaba el grupo anterior, para su posterior comercialización. Bien. Por último, bueno, podemos decir que del total de la producción de las hortalizas, que es el 90%, que se consume fresco y el 10% se va a industrializar. El principal destino de la industria se conserva, aunque también es importante que la industria del congelado y del deshidratado. En cuanto a las frutas, tenemos las etapas que tienen carácter complementario en lo que es la cadena y se utiliza mediante el descarte del empaque. Muy bien. A ver. Muy bien. La verdad es que la verdad que sin desperdicio, todos los datos son de sumo interés, más verduras y frutas. Eh, la verdad que una exposición brillante, porque la verdura y la fruta siempre es lo que tiene mayor peso, ¿no? En la alimentación también. Así que si bien es un trabajo muy, lo han elaborado muy bien. La verdad que solo me queda felicitarlos porque lo han abordado completísimo, ¿no? Muy, abordaron todo esto lo van a profundizar en lo que es madurez comercial, madurez fisiológica, ya con tecnología. Y si bien es cierto de que este punto, las frutas y las verduras de los colores, que la población está consumiendo 2 a 1 porción, nos llama mucho la atención, creo que nos llama poderosamente la atención, ¿no? Y que la encuesta nacional esté también dando ese dato que no ha variado mucho, también nos lleva a que lo tengamos en cuenta a la hora también de nuestras prácticas integrales, de nuestro diario vivir, ¿no? Para a lo mejor desde nuestro lugar, en nuestra casa, ¿no? Esos datos que hacen que uno tenga que seleccionar más las frutas, las verduras de los distintos colores, 5 al día, 5 colores al día que podamos tener. Valiosísimo, la verdad que todos los grupos han estado excelentes. Bueno, no sé si particularmente ustedes quieran exponer algo que les haya cautivado, les haya impactado como autores del trabajo. La verdad que lo pueden hacer quienes están, porque todo esto después lo vuelcan ustedes en prácticas a la comunidad, o sea que
nos falta mucho porque el tiempo pasa volando, cuando menos se den cuenta ya van a estar haciendo sus prácticas integrales y también la tienen que Ojalá. Sí, así va a ser, Dios mediante. Pasa volando el tiempo, cuando ustedes menos se dan cuenta, ya tienen que estar preparando las actividades, así que no sé si ustedes quieren hacer alguna apreciación individual. A mí en lo personal me llamó la atención, cuando estaba investigando sobre la producción, a mí en lo personal me gustan mucho los frutos rojos y por lo general siempre me quejo cuando, por ejemplo, voy al Confruto o alguna verdulería medio grande, que no hay, por ejemplo, cerezas o arándanos, que por lo general, o sea, se puede encontrar, pero son muy pocos los lugares que tienen. Y por ejemplo, cerezas casi nunca encuentro y aún así cuando voy al Cofruto tampoco encuentro. Y después me di cuenta que no es en sí porque no traigan ni nada por el estilo, sino que directamente el país no produce. O sea, produce muy poquito y bueno, yo supongo que se debe comercializar en ciertos tipos de provincias y es como que acá no llega mucho. Entonces ahí es como que caí en cuenta de que no es que no traigan, sino que no hay mucho. Entonces bueno, eso me Pero- llamó la atención de los datos. y es Sí, un, Como y me es gustan muy esas lenta, frutas. es un tema de es muy investigación. lenta la cosecha de los arándanos. Ejemplo, allá en Ujú. Tucumán, cuando yo fui a cosechar arándanos, te dan una bandejita y tenés que ir, porque son tan blanditos que si lo apretas Ah, claro, fuerte, algo lo arrancas fuerte, se rompe. Entonces, claro. despacito tenés que sacarlo. Creo que todo el día te lleva para una bandejita nomás de arándanos. Yo creo que por eso puede ser de los frutos rojos. Igual los Claro. frutos rojos son los más caros. Hagamos el mis de fruto rojo congelado, Sí. que lo venden a 680 pesos el kilo, el mis. Y 680 para una familia, hagamos numerosas, 5 o 7 personas, para poner un puñadito así en la avena o en el yogur con cereal. Es como que le cuesta, pero hagamos, tiene sus propiedades súper importante, Los antioxidantes. antioxidantes que no se compara el precio, lamentablemente el precio con las propiedades que tiene, son increíbles. No, Ajá. costo-beneficio. Sí. Sí, y es un tema de investigación también, porque la verdad es que los frutos rojos en particular, como dice Aldana, es un tema de investigación, porque vieron que después uno tiene que elegir un tema para investigar para la tesis, así que Ujú. también son datos para tenerlos en cuenta. Así que Sí. la verdad es que no sé si los demás compañeros quieren hacer algún aporte, Facundo, Mariano o Aide, si quieren hacer algún aporte con el tema. Están los compañeros, ¿no? Yo creo que sí. Sí, estaba, Bien. profe. ¿Sí? Bien, Mariano, no sé si algún aporte. Mariano, Facundo o Aide. Bien, bien. No sé si gustan hacer algún aporte los demás compañeros o pasamos al siguiente grupo. Bien. Sí, Yo creo adelante. que el profe pase, ¿no? Bueno, entonces, simplemente felicitarlos. La verdad que muy, muy completo el tema. Y pasamos al otro grupo. Bien. El- Gracias, el- profe. no, a ustedes, muy lindo la investigación sobre las frutas y Gracias. verduras. El próximo grupo es huevos y aves, huevos y aves o bien cereales, cualquiera de los dos. Entonces, elijan quién quiere iniciar primero, cereales o huevos y aves. ¿Sí? ¿Sí? Ya estamos un poquito pasados, por eso cualquiera de los dos, el que guste iniciar, no se preocupen, pueden iniciar. Yo empiezo profe, buenas tardes. Y buenas tardes, grupo número Del 6. grupo de cereales voy a empezar a compartir pantalla. Perfecto. Adelante, Luján. Bien. Hola, profe. Y buenas tardes, adelante, cuando gusten. Sí, Bueno, adelante. yo quería empezar hablando de las cadenas agroalimentarias y de la importancia, digamos.
Las cadenas, la importancia de las cadenas agroalimentarias puede verse en los diferentes indicadores, que son, como se ve en el mapa, la producción, el empleo, el PBI, el aporte tributario, las exportaciones, que son, que van a influir, digamos, en la producción de todas estas cadenas agroalimentarias. La existencia de las mismas, el hecho de producir en el campo y agregarle valor a la producción, nos deja ver que no existe tal dicotomía campo o industria, sino que por el contrario, el campo y la industria se complementan formando las cadenas agroalimentarias, generando desarrollo con un efecto multiplicador que se puede reflejar con los indicadores. Se entiende por cadenas agroalimentarias a las cadenas de granos y oleaginosas. Bueno, acá en el cuadrito se puede ver los tipos, que son las cadenas agroalimentarias cárnicas, los granos, que es lo que nos tocó a nosotros, las cadenas de lácteos, de combustibles, vitivinícolas, frutas y verduras. Y que bueno, que son una parte muy importante del desarrollo del país, tanto por su función social, de generación de empleo, por su función económica de generación de valor agregado, recaudación y divisas. ¿Qué más? Bueno, en Argentina, a ver, ¿dónde está? Los cereales, el trigo y el maíz ocupan un lugar privilegiado en Argentina, ya que son cultivos centenarios y tienen activa participación en el comercio mundial desde comienzos del siglo pasado. Como consecuencia del aumento de su producción en los últimos años, se sumaron a este destacado grupo el arroz y la cebada, considerando el último quinquenio en el caso del maíz y el trigo. El rasgo más saliente resulta el considerable crecimiento de la agroindustria elaborada, que ha derivado en una menor exportación neta de materias primas y un incremento de las exportaciones con valor agregado. En los últimos 2 años se han visto en Argentina severas sequías que afectaron la mayoría de las zonas productivas durante la evolución de los cultivos, lo que provocó importantes mermas en los rendimientos y por lo tanto del volumen y los resultados obtenidos. Esta fue una de las causas por las cuales la superficie de ambos cereales se disminuyó en las recientes campañas. Bueno, como en Argentina, digamos, los principales cultivos son el maíz y el trigo. Por eso nosotros nos basamos más que nada en estos dos cereales al realizar el cuadrito comparativo. Bien. Pon el cuadrito, Romy. Voy. Bien, nosotras, hola, ¿qué tal? Buenas tardes, no me presenté. Mi nombre es Afrangie Carolina Nair, no sé si me escuchan bien. Sí, perfecto. Buenísimo. Como hay poco tiempo y queríamos resumir porque teníamos bastante información, resumir ya comparando los indicadores de impacto económico de la cadena agroalimentaria que nos tocó en este caso, como dijo mi compañera, dividiéndolo más que todo entre maíz y trigo. En cuanto a la producción de maíz, en el 2018-2019, la superficie de sembrado de 4,5 millones de hectáreas logró subir hasta 7 millones de hectáreas, por lo que hubo una producción total de maíz que se estima de 30 millones de toneladas. En cambio, en el 2020-2021, en cuanto al maíz, la superficie de sembrado fue de 6,9 millones de hectáreas. Se trata aún de una segunda mayor superficie sembrada de la historia. Las siembras tardías se encuentran en estas etapas críticas a la espera de nuevas lluvias. La producción total de maíz se estima entonces en 50 millones de toneladas. Esto lo que dice es que la producción de maíz aportará en el nuevo ciclo comercial 6.700 millones de dólares al producto argentino. En cuanto a la producción en el trigo, la superficie de sembrado resultó de 4 millones de toneladas, lo que es una producción de 10,3 millones de toneladas grano. Esto en el 2020-2021
la proyección de superficie de sembrado fue de 21 a 22 millones de toneladas. Se dice que el panorama climático produce un déficit hídrico para las siembras. La sembrada resultó entonces en 6,5 millones de hectáreas y una producción de 16,7 millones de toneladas. Si vamos al empleo, en cuanto al maíz, en el 2018-2019, la agricultura genera el 35% del empleo, conformada por las cadenas de soja, maíz, trigo, girasol y otros granos. Las cadenas agroalimentarias generaron entonces 2,5 millones de puestos de trabajo. Es decir, que 1 de cada 6 puestos de trabajo se genera desde las cadenas agroalimentarias. La cadena de maíz dio un 6%. Si vamos al año 2020-2021, si consideramos el total de empleo privado, 2 de cada 10 puestos de trabajo se generan desde las cadenas agroalimentarias. Si se suma el sector público y se considera el empleo público y privado, la dicha participación sería del 18%. En cuanto al trigo, en el 2018-2019, en cuanto al empleo, es el 1 de cada 6 puestos de trabajo se genera desde las cadenas agroalimentarias, siendo la cadena de trigo el 8%. Por lo que las cadenas agroalimentarias generaron 2,5 millones de puestos de trabajo, el 17% del empleo total nacional, es decir, privado. Si se suma el empleo público, dicho porcentaje se reduciría al 14%. En cuanto al trigo, en el año 2020-2021, se encuentra fuertemente afectada por cuestiones climáticas, inversión, tecnificación, entre otras, lo cual provocó una reducción de los volúmenes producidos y que conllevaron a las pérdidas de puestos de trabajo. Si consideramos el total de empleo privado, 2 de cada 10 puestos de trabajo se generan desde las cadenas agroalimentarias. En cuanto al PBI, no pudimos encontrar información discriminada en maíz y trigo, sino que como cereales en general. Así que, y del año 2016, lo que encontramos fue que el aporte de las cadenas agroalimentarias sobre el PBI creció en 1,4 puntos porcentuales, siendo que la industria manufacturera de origen agropecuario mantuvo constante su aporte sobre el PBI, mientras que el sector primario fue el que presentó un crecimiento de su participación. 1 de cada 10 pesos del Producto Bruto Interno lo generaron las cadenas agroalimentarias. Y en cuanto al 2020-2021, la participación de ambos sobre el total se vio reducido en el caso de la industria manufacturera y el aumento en el caso de la producción primaria. Por lo que 1 de cada 10 pesos del Producto Bruto Interno lo generan las cadenas agroalimentarias. En cuanto a exportaciones, en el maíz en grano, las exportaciones de maíz en grano hubo un total de 20,5 millones de toneladas. En el año 2020-2021, las exportaciones de maíz en grano, justamente, hubo un total de 33,5 millones de toneladas, por lo que la Argentina se coloca en el mercado internacional el segundo mayor volumen de su historia. Argentina se consolida entonces como quinta región productora mundial de maíz. Las exportaciones en cuanto al trigo muestran 8 millones de toneladas en el año 2018-2019, mientras que en el 2020-2021 bajan las exportaciones de granos de nuestro país y se esperan exportaciones de trigo en grano por 10 millones de toneladas. La demanda internacional de cereal permanece robusta. Las exportaciones se ubicarían por encima de las 8 millones de toneladas. Y por último, en cuanto al consumo de maíz, en el año 2018-2019, el consumo final fue de 1,5 millones de toneladas grano. El consumo animal fue de 6 millones de toneladas grano. En cuanto a biocombustible, fue de 1 millón de toneladas granos y las exportaciones de 20 millones de toneladas grano. Si hablamos del año 2020-2021, el 67%, es decir, el 33,5 millones de toneladas, tendría como destino el mercado externo. Para consumo animal sería de 12,4 millones de toneladas. Para la industria, en tanto, absorbería un 8% del producto, es decir, 3,8 millones de toneladas. Y en cuanto a la demanda interna,
el uso forrajero representaría el 75%. El 17% lo consumiría la lechería, el 12% el sector porcino, 1,5 millones de toneladas de cereal serían utilizadas para la producción de bioetanol, que esto indica que permitiría elaborar cerca de 587.000 metros cúbicos de biocombustible. Sí. Luego, en cuanto al consumo de trigo, en el año 2018-2019, el consumo final, en el 2020-2021, no, me confundí, 2018-2019, perdón, el consumo final sería de 5,6 millones de toneladas, y en el año 2020-2021 aumentó a 6 millones de toneladas. Bien, ahora, profe, Sí, adelante. vamos a compartir la infografía que hicimos, Sí, como resumiendo todo. bien. Y pusimos que la cadena agropecuaria en Argentina de cereales y maíz en 2017 y 2019 tuvo una producción de 4,5 millones de hectáreas sembradas, 30 millones de toneladas, y en el 2020-2021, 6 millones de hectáreas sembradas y 50 millones de toneladas, o sea, aumentó la producción. Después, el empleo, 1 de cada 10 personas es empleado en las cadenas agroalimentarias de cereales en 2017-2019. Y ahora en el 2020-2021, 2 de cada 10 personas es empleado de las cadenas agroalimentarias de cereales, o sea, también aumentó el empleo. Después, en 2017-2019, en las exportaciones hubo 20,5 millones de toneladas, mientras que en el 2020-2021 subió a 33,5 millones de toneladas. Es la quinta región productora a nivel mundial. Después tenemos que en 2017 y 2019 hubo un crecimiento del PBI del 10,4%. 1 de cada 10 pesos del Producto Bruto Interno lo generan cadenas agroalimentarias, mientras que en el 2020-2021 hubo un crecimiento del 9,92%. 1 de cada 10 pesos del Producto Bruto Interno lo generan cadenas agroalimentarias, es decir, que disminuyó un poco el PBI. Bien. Y al final, en 2017-2019, el consumo final, tenemos 1,5 millones de toneladas de grano, animal 6 millones de toneladas de grano, biocombustible 1 millón de toneladas, exportaciones 20 millones de toneladas de grano. Y en el 2020-2021 hubo un final de 1,4 millones de toneladas de grano, animal 7,2 millones de toneladas de grano, biocombustible 1,1 millones de toneladas y exportaciones de 31 millones de toneladas de grano. O sea que aumentaron las exportaciones, aumentó un poco el biocombustible, es decir, aumentó el consumo. Bien. Y bueno, eso es todo, profe. Lo quisimos hacer más cortito por lo que ya no hay tiempo. Es verdad, es verdad. Así Pero que valiosísimos los datos aportados, muy, muy valiosos. La verdad que todos los grupos confluyen, ¿no? Todos los grupos confluyen en ese aporte. No sé si particularmente como autores del trabajo quieren compartirnos algo que les haya impactado, llamado la atención. Bueno, a mí lo que me llamó mucho la atención fue que de todo lo que se produce, de la cantidad de grano que se produce en Argentina, que es un montón, porque tiene un potencial muy grande, la mayoría es exportado y la otra gran mitad es utilizado para el consumo de animales, digamos, para la cría. Y un porcentaje muy mínimo es el que se queda con el que se le aporta a la población argentina, digamos. No me imaginaba tanta cantidad. Sí, profe, yo tampoco. Yo investigando también vi que en la Argentina consumen alrededor de 7,9 kilogramos de pasta por habitante por año.
y siendo también que la harina es la que más se consume, que es de alta densidad calórica, no tanto el exceso de cereales y legumbres. Sí, es un dato también importantísimo. ¿Vieron qué importante que es, digamos ustedes, por ejemplo, en este caso, que son los autores del trabajo, que pueden sacar esos datos más, digamos, esos datos más finitos que nosotros no los llegamos, no lo logramos a ver, pero ustedes lo pueden, digamos, transmitir y de repente también tenerlos en cuenta para nuestro diario vivir, digamos, porque realmente de que hoy por hoy, digamos, necesitamos como que ir llevando, digamos, a la práctica todo lo que estamos aprendiendo, ¿no? En este caso, ustedes como autores del trabajo nos transmiten todos estos datos que son actuales, actualísimos, porque trabajaron con estos últimos publicaciones, con las últimas publicaciones, así que yo creo que más que nada tener en cuenta. Sí, profe, y encima nos costó porque encontramos todo del 2010, de 2006, por ahí, tratamos siempre de encontrar algo más actualizado. Costó, pero bueno, se pudo. Sí, lograron el objetivo. Sí, hay algunos temas que no se logra fácilmente y es una búsqueda más como escudriñar la bibliografía, es ahondar. Y ustedes lograron, digamos, encontrar la bibliografía y encontraron transmitirnos estos datos que son valiosísimos, ¿no? A la hora de darle el valor agregado o cómo complementarlo, ¿no? Que es, digamos, en contraposición con el caso, por ejemplo, de legumbres, ¿no? Que consumen menos cantidad. No sé si el valor que estamos consumiendo es poco y a comparación de los cereales que estamos consumiendo mucho más. O sea, de que de repente, o cómo lograr ese equilibrio, ¿no? O sea, que es también para analizarlo. Sí, realmente, para tener todos estos datos, digamos, siempre presente. Sí, ¿hay alguien más que quiere hacer algún aporte sobre el tema de cereales? Mm, ¿Está todo? ¿Nadie más? Bueno, hay un grupo que falta. El grupo número 3. ¿El número 3 puede ser? No, perdón. El grupo número 2 de aves, huevos y aves. Faltaría ese grupo. ¿Hay alguien? ¿Están los integrantes? Campos, Nieto, Martiarina, Navarro, Pacheco, Polo, José Facundo. ¿No están? ¿No se encuentran? Sí, me llama la atención porque hay un práctico que ellos tampoco no presentaron como grupo. Y yo digo, no sé si abandonaron o qué pasó. Bueno, aparentemente, ¿hay alguien del grupo? Si me responden, por favor, del grupo número 2. Sí, me llama la atención porque hay un trabajo que no lo presentaron y acá, digamos, hoy tampoco parece que no está. Bien, bueno, igual. Bien, entonces, bueno, si se llegasen a sumar el grupo, me avisa. Vamos hablando del parcial que me preguntaron, del recuperatorio. Bien, el recuperatorio va a ser el día miércoles en el horario del trabajo práctico a las 14 horas. Más que nada le faltó, digamos, algunas definiciones, profundizar más, digamos, en las definiciones, o sea, de que como tenían la instancia de poder recuperarlo al parcial, se quiere que se afiancen esos conceptos que son muy útiles, muy importantes a la hora de que siempre le van a preguntar en el examen canasta básica de alimentos y de acuerdo al INDEX, que es lo que rige para Argentina, y después la otra metodología es la del INCAP. Entonces es por eso de que se hace hincapié en este punto para que no pase desapercibido, porque va a ser, digamos, es pregunta de parcial, pregunta de recuperatorio, pregunta de final, entonces no se quiere dejar pasar por alto. Simplemente yo sé que es por el tiempo más que nada, que a lo mejor no se
no sé, profundizó, digamos, a lo mejor unos datos más que están en las breves reseñas metodológicas del INDEX. Ahí tienen lo del hombre, el hombre de referencia, que sí o sí tenía que estar en lo de la canasta básica, según el INDEX, tenía que decir, bueno, que es un hombre que realiza una actividad moderada, la cantidad de calorías, 2.750 calorías, la edad, ¿no es cierto? Digamos que mínimamente ese dato que hagan referencia al hombre de referencia ya estaba, digamos que ustedes lo manejaban al concepto. Y justo en esa pregunta número 4 que se pedía la definición del INDEX, nadie hizo referencia a ningún aspecto del hombre de referencia, o sea, es como que yo creo que justo también ha influido que no habíamos tenido el trabajo práctico de canasta básica de alimentos nosotros, por ejemplo, en los del día lunes, porque nos vimos afectados por el feriado. Entonces, más que nada, eso, digamos, en las breves reseñas del INDEX, el canasta básica de alimentos, o sea, ahí, digamos, lo que está ahí en las breves reseñas es como algo muy sintético y eso lo tienen que apropiarse ustedes de esos conceptos, más que nada para que tomen esos conceptos y se le va a volver a preguntar lo mismo seguramente porque es, digamos, pregunta de parcial, de recuperatorio, de final, o sea que siempre, eso siempre se va a preguntar porque es lo que está, lo que rige para nuestro país, para la Argentina, cómo se lleva a cabo, ¿no? Las ENGO, la profesora también quería que ustedes mencionen las ENGO, las encuestas nacionales de gastos de hogares, o sea, como que la tenían que mencionar sí o sí porque, bueno, es lo que se lleva a cabo y es un dato, digamos, para nuestro país importantísimo. Simplemente a los efectos de dar cumplimiento, porque ahora en esta semana ya hay que pasar las regularidades, entonces va a ser el día miércoles el recuperatorio, y las preguntas, como si toma el tiempo de 1 hora, como fue en el parcial, si es el tiempo de 1 hora, sí tienen que fundamentar todo lo que más ustedes sepan sobre esa consigna, a fin de que no dejen que ustedes sí lo sabían, pero que no lo plasmaron, digamos, porque muchos me decían de que sí, sí sabían mucho más, pero como estaban en el ítems, lo daban por, digamos, por obvio o por supuesto que, pero no todo lo que ustedes sepan sobre ese tema lo plasman. Sí, en una de esas, la verdad que la vez pasada fue de 1 hora, entonces en esa hora tenían tiempo para, por ejemplo, en el punto 2, donde podían fundamentar, se podían explayar todo lo que sabían, no solamente, sino que podían explayarse más, o sea, podían aportar algo más. Y si fuera 40 minutos, bueno, sí se le va a decir, digamos, el tiempo es menos, entonces como que sí se le va a decir que tiene que ser a lo mejor más acotado, pero si fuera como en el parcial de 1 hora, todo lo que ustedes en las preguntas que son abiertas pueden explayarse mucho más, digamos, colocar todo lo que ustedes saben para fundamentar más que nada. Y sí, la verdad que en el primer parcial tenía que ser de 40 minutos y se hizo de 1 hora. La verdad que tenía que ser 40 minutos como fue en el primero, que era 40 minutos, y después, bueno, se consideraba los 5 minutos para descargar, los 5 minutos para subir. Profe, Sí, Wendy, adelante. ¿primero vamos a rendir nosotros o el grupo de los miércoles? Ahora O todos juntos. Sí, en una de esas, rinden todos juntos, porque como es el horario de la comisión del miércoles de 14 horas, ellos sí o sí van a estar en ese horario porque es el día de su comisión. Como ellos ya expusieron antes del receso, ellos ya no tienen que exponer nada, digamos, ya cumplieron con esta actividad, entonces ellos ya estaban liberados y tienen únicamente que realizar el recuperatorio. Y en el caso de nuestra comisión, nosotros teníamos que terminar hoy de realizar la exposición de los
distintos grupos, y ya ahora ya ustedes afianzan esos conceptos, como le digo, en las breves reseñas del informe técnico. Ahí están, digamos, esos datos claves, principales, para que ustedes coloquen en caso de que se les llegue a preguntar nuevamente, porque cuando una pregunta no ha sido contestada en el parcial, se la vuelve a preguntar en el recuperatorio, o sea, de que en ese sentido no tengan duda que seguramente que vuelve a hacer la misma pregunta. En ocasiones suele suceder así, porque cuando una pregunta no fue bien contestada, se la vuelve a preguntar de nuevo para ver si se afianzó en ese concepto, ¿no? Porque sí, más que nada va a ser los dos temas, los temas que entraron, digamos, en el parcial, no entra nada más, digamos, es lo que estaba pautado para el parcial, son los mismos temas los que ingresan en el recuperatorio, y simplemente es afianzar los conceptos nada más. Sí, es eso, porque la parte práctica la hicieron muy bien, todos obtuvieron los 2 puntos, salvo a excepción de alguien que interpretó mal el resultado, que es un varón, si no me equivoco es Facundo, quien obtuvo bien la parte práctica, pero a la hora de comparar, porque le daban un ingreso mensual de 75.000, le daban un ingreso mensual, y él ahí interpretó mal, digamos, dijo que no lograba cubrir, digamos, o sea, como que hizo la interpretación, pero sí obtuvo la parte práctica, la hizo perfecto, nada más que a la hora de interpretar, no sé si confundió, digamos, el ingreso mensual, el obtenido con el dato que ya le dábamos. Parece que hubo alguna confusión, o a lo mejor sí hay un errorcito, pero fue de una sola persona que, bueno, no interpretó pero sí obtuvo bien el cálculo, nada más que en la hora de interpretar parece que confundió los datos, nada más. Pero después todos los demás sí hicieron la parte práctica, obtuvieron el valor y hicieron el análisis correctamente, o sea, estaba bien. Y después, en cuanto a diferenciar las canastas básicas del INDEC y del INCAP, más que nada, como tienen las dos metodologías, si les llegasen a pedir canasta básica, pueden hacer referencias a las dos, porque son las dos, tienen las dos canastas. Y si les llegasen a pedir, digamos, si fuera en general, ¿no? Si canasta básica, como les pidieron en el parcial, que fue en general, y tenían ambas, la del INCAP y la del INDEC, o sea que podían explayarse con una y con la otra. En el caso de que les pidieran una en particular que ya le especifiquen, bueno, se limitan a esa. Supongamos que dicen canasta básica de alimentos según el INCAP, ustedes se limitan a lo del INCAP porque les solicita el INCAP. En caso que fuera la pregunta así abierta, canasta básica de alimentos, entonces ustedes pueden ahí colocar la definición, la del INCAP y la del INDEX, las dos definiciones. La del INDEX, de lo que tiene ahí en las breves reseñas metodológicas del informe técnico, lo que ahí les da es el hombre de referencia, ¿no? Que es un varón adulto que realiza actividad moderada, la edad también, ¿no? Eso es muy importante. Sí, más que nada eso, que la diferencien bien, y después, bien, y costos fijos, variables, directos e indirectos. Bien, ahí en lo de la profesora nos dijo de que ella les había dado un ejemplo, eso lo dieron, lo dio ella, la profesora lo dio en la teoría, lo dio la profesora en la teoría. Ay, a ver que se me cae el... ¿Sí? A ver, no sé si lo tengo acá. Acá. Sí, acá lo tengo. Bien. Ustedes tenían ahí, por ejemplo, el alquiler del local.
era un ejemplo que ella les dio y que ustedes tenían que colocar. Alquiler de local, por ejemplo, tenían que colocar indirecto y después colocar fijo, ¿sí? Y, por ejemplo, en sueldos empleados, ahí era directo por la producción e indirecto si fuera administrativo y colocaban fijo. Y en cuanto a la harina, colocaban directo, que era un costo directo, y era variable. Y en cuanto a los envases, también colocaban directo y variable. Y en cuanto a la cuota préstamo, indirecto, costo indirecto, y colocaban fijo, que era un costo fijo. Por ahí sí, más que nada era eso lo que tenían que colocar, o sea, únicamente poner cuota préstamo, que era un costo indirecto, y también que era fijo. Y en cuanto al alquiler del local, indirecto, fijo también. O sea, de que y harinas y envase directo y variable. Así que ha sido la excepción de una sola persona o dos que colocaron, hicieron las dos clasificaciones. Y bueno, y era, digamos, ese punto, más que nada, que bueno, decía la profesora que tenían que colocar el costo, que sea directo o indirecto y costo variable o fijo, o sea, hacer las dos clasificaciones. Así que más que nada, para que, digamos, ya quede, digamos, igual de todas maneras, también me han pedido de que las consignas sean bien claras, cuestión de que no haya lugar a equívocos, porque como es recuperatorio, me pedían de que por favor que sean consignas claras. Así que sí, yo también en ese sentido, también. Sí, lo del sueldo, sueldos empleados directo, sería directo por la producción, ¿no es cierto? O puede ser indirecto si es administrativo. Y después lo otro, variable o fijo, es fijo. Ujú. Indirecto fijo sería. Julieta me pregunta, en cuanto a los sueldos, es directo, puede ser directo por la producción o indirecto si es administrativo y es fijo, fijo sería fijo. Sí. Sí, indirecto fijo o bien si es directo por la producción, también es fijo. Sí, habían de dos formas que podían colocarlo del sueldo. Indirecto, porque es por lo administrativo, o directo por la producción, o sea, de que de las dos maneras estaba válido. Y es fijo, sí, fijo. Así que sí. Práctica también entra, me pregunta Luján. Sí, práctica sí, tiene que entrar práctica, práctica en el sentido de canasta básica, como para obtener, seguramente que ingresa, porque así fue en el primer parcial. En el parcial se preguntó, digamos, una preparación. Ustedes tenían que averiguar el costo aparente y el costo real y el costo total de esa preparación. Y en el recuperatorio también en ese punto se preguntó con otra preparación, pero sí se preguntó. Y esta vez, en ese punto de la práctica, seguramente que a lo mejor otro mes, a lo mejor puede ser otro mes, pero para que ustedes puedan ver, de interpretar y obtener la canasta básica para ese hogar y la canasta básica total para el hogar, digamos. Sí, 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 es una parte práctica y no, la promocionalidad, bueno, era la parte de la promoción, para promocionar, bueno, los requisitos era que se apruebe en el parcial, ¿no? Con una nota de 8 o más de 8. En este caso es 7, perdón. 7, alguien me dijo que es 7 en el parcial, o sea, de que sí o sí es en el parcial. Y bueno, y si no, bueno, yo, digamos, tendríamos que preguntar
pues, si hubiera alguna excepción a la regla, tendría que preguntar, pero por lo general cuando es resolución siempre ya está establecido en el programa, digamos, o sea que eso ya está reglamentado, digamos, y bueno, de todas maneras, digamos, siempre lo que es resolución ya está fijado, digamos, es algo que uno ya debe cumplirlo así, digamos. La verdad es que en cuanto a sí, yo ahora, por ejemplo, igualmente lo vamos a dialogar, digamos, con la profesora de la teoría, le vamos a preguntar a la jefa de cátedra para ver qué nos dice al respecto, porque ustedes vieron de que más que nada cuando, digamos, se elabora el parcial, se elaboran las consignas, hay partes que, digamos, sí lo da la parte digamos, de los jefes de trabajos prácticos, y hay otras preguntas que son teóricas, que son de la parte. Entonces, en ese sentido, vamos a dialogar con la profesora para ver qué directiva nos da, qué nos dice o cómo se resuelve, digamos, en ese sentido. No, sí, en ese sentido, digamos que la comunicación con la jefa de cátedra, digamos, quien nos da las directivas para poder, sí, vamos a conversar con la profesora para ver qué nos dice al respecto, porque no solamente de nuestra comisión en ese sentido, no solamente de nuestra comisión sino que en la comisión del día miércoles también, digamos, un buen número tiene que reforzar, digamos, la parte teórica también, porque ellos tuvieron otros temas, pero también tienen que reforzarlo porque, digamos, es para economía, digamos, la profesora jefa de cátedra considera que son los conceptos para, digamos, reforzarlo, y que son para el quehacer profesional, o sea, hay que sí o sí son estos conceptos de la asignatura que son valiosos a la hora de poder diferenciar ambas canastas de acuerdo a ambas metodologías. Más que nada era reforzar los conocimientos, porque después sí pudieron realizar la práctica muy bien, sí, los cálculos estaban perfectos, a excepción, como le dije, de un solo compañero que, bueno, parece que se fijó mal en los valores entre el suministrado y el que él obtuvo, y bueno, por eso interpretó mal, pero fue una excepción nada más. Pero después todos llegaron bien a... Julieta, ¿me hablabas? Profe, Sí, Carolina. tengo una consulta. Me tenía dudas cuanto a los costos directos e indirectos, porque al no tener mucha información yo busqué en internet y me salían como que eran sinónimos. Como que dice costos directos o variables, y después dice costos indirectos, también llamados fijos. Por eso yo no lo separé, no lo discriminé, porque era como repetir. Pero quería saber si siempre va a ser así, o sea, si nos damos cuenta que es un costo indirecto, a la vez va a ser fijo. O si, por ejemplo, la harina, si es directo, nos damos cuenta que es directo, a su vez ya sabemos que sí o sí es variable. No sé si me entiende. Sí, por lo general los directos, el directo es variable y el indirecto es fijo. Ah, bien. Sí, por lo general es así, digamos. Así que en ese sentido las harinas y los envases, por ejemplo, era directo y era variable. Y había otros, por ejemplo, como el alquiler de local, que es indirecto y es fijo. La cuota préstamo también es indirecto y es fijo. O sea, y en el de sueldos empresa, ahí sí dependía, ¿no? Indirecto, si era como administrativo, tomado del punto de vista administrativo, o directo, tomado del punto de vista de la producción. Y en ese caso, no, que no me acuerdo si lo discriminaban, o sea, si decían por producción o por administración, si hubiésemos puesto cualquiera de los dos, ¿lo tomaban o cómo nos daríamos cuenta?
Sí, supongamos que le decían que era por administrativos, que eran sueldos de empleado administrativos, entonces ustedes ya sabían que era indirecto y era fijo. Ah, bien, bien. Muchas Sí. gracias. No es nada. No es nada. Era el único que tenía esa dicotomía que podía ser directo o indirecto, pero que ambas, si ponían una o la otra, se los tenía en cuenta, digamos. Sí, así que sí, es muy bien esa aclaración que cuando es directo es variable y cuando es indirecto es fijo. Generalmente en los ejemplos que ustedes tenían era así, digamos, indirecto fijo y lo que eran variable como la harina y los envases era directo. Sí. Así que bien, sí, quien se tenga que retirar adelante, sí, la verdad es que hoy nos repasamos con el horario, pero bueno, me quedó pendiente un solo grupo que parece que no pudo asistir o la verdad que no me dijo nada. Bueno, ya veo de comunicarme con ellos. Sí, están liberados y sí, tengan eso únicamente, más que nada reforzar más que nada esos conceptos porque seguramente se vuelven a solicitar. En la comisión del miércoles tuvo otros temas que también seguramente que son eh, solicitados nuevamente. Porque sí, la verdad es que para ambas comisiones, bueno, a nosotros nos tocó pero nos podría haber tocado los temas de la comisión del día miércoles, o sea, de que este, como para tener esa. Y el día miércoles, sí, seguramente se va a rendir todos juntos, yo estimo que se va a rendir todos juntos, así que entonces, sí, por las dudas, así están atentos al horario, porque ellos ingresan a las 14 horas, así que estén atentos para ingresar a esa hora a la comisión del día miércoles y poder, seguramente todos juntos van a realizar, todos juntos van a rendir el recuperatorio. Así que sí, eh, como les digo, faltó únicamente afianzar, yo creo que es más que nada por el tiempo que estuvimos a contrarreloj ya en esa semana, porque ya en esta ya termina, digamos, pero sí somos conscientes de que sí es el primer cuatrimestre y bueno, hay motivos del cronograma y bueno, más que nada, como decía la profesora Estela Ola, quería que todos los temas estén, que ustedes lo tengan para ya, el que ya esté en condiciones de rendir ahora en el primer llamado o en el segundo llamado cuando estén en las mesas, ya tengan todos los temas y no tengan inconvenientes en ese sentido ya para sentarse a estudiar y rendir el final. Así que, bueno, Dios mediante, nos vemos el miércoles. Sí, Dios mediante, yo también voy a transmitir eso de que, como me habían comentado, de que sean preguntas bien, más que nada, que se las puedan, digamos, ¿cómo les puedo decir? Estén claras, más que nada que sean muy claras, así, más que nada eso, para que no quede lugar a ninguna duda. Sí, exactamente, sí, justamente eso, sí lo saben, sí, la profesora en ese sentido, sí sabe la profesora que el día lunes fuimos afectados por dos feriados, si no me equivoco, que eran, justo coincidió y no en el cronograma estaba así. Pero de ahora en más ya también tenerlo en cuenta para otros, para sí, para capitalizar eso para que no nos vuelva a suceder, digamos, a nosotros también. Porque es verdad, muchas veces los feriados, digamos así, por ahí, por un lado tiene sus ventajas y desventajas, digamos, así que sí, y bueno, nosotros tratamos en eso de que de ahora en más, que minimizar todo esto, digamos, de que nos toque feriado, digamos, para evitar de quedarnos, digamos, por ahí con algún punto sin hacer hincapié, así que no, en ese sentido, sí, exactamente, sí, como dice Laura,
Sí, no, eso sí lo tenemos en cuenta. Sí, lo tenemos en cuenta, los feriados, porque la verdad que este cuatrimestre sí se vio afectado por varios feriados. Así que bien, entonces Dios mediante el miércoles, sí, por favor, estén atentos y seguramente estimo yo que va a ser a las 14 horas para ambas comisiones para que todos prevean en ese horario, digamos, de hacer un paréntesis. Nadie me ha manifestado que tiene inconvenientes por el momento, así que yo en ese sentido digo, bueno, menos mal así pueden realizar en ese tiempo el recuperatorio. Así que sí, quedo a disposición y bueno, ya están liberados, así pueden repasar para Dios mediante el miércoles, en ese horario nos estamos encontrando y cualquier cosa, cualquier duda o consulta, no duden en dejarla por el foro de consulta. Yo voy a estar viéndolo a la brevedad. Así que sí. Sí, Aldana, adelante. Sí, y todos los grupos excelentes, todos los autores de los trabajos muy lindos. Yo también ya los había, antes de venir al práctico, también los había ido leyendo y extrayendo los datos más importantes. Así que sí, adelante, Aldana. Sí, muy, después ustedes lo van a profundizar en las otras asignaturas mucho más, pero lo importante es que se han dado cuenta de que como el profesional nutricionista también está junto al ingeniero agrónomo, junto al médico veterinario, conformando equipos de trabajo y para poder, ¿no? Digamos, llevar políticas públicas, porque siempre también hay nutricionistas liderando a nivel nacional, ¿no? En los ministerios, bueno, y también a nivel provincial, local, siempre hay nutricionistas, ya sea en la municipalidad, de un departamento, en la provincia, nutricionistas liderando la parte de los comedores de las escuelas, ¿no? Si brindan alguna copa de leche, si brindan alguna colación, siempre hay un nutricionista, así que en ese sentido el nutricionista siempre está y tiene ganado todos los espacios, así que más que nada eso, que vean ese abanico de posibilidades, el de la inserción también del profesional nutricionista. Y vieron que el doctor Sergio Britos también como licenciado en nutrición también está liderando a nivel nacional, internacional, y él es un referente también, así que muy importante. Así que sí, simplemente quedo a disposición por el foro de consultas si surge alguna consulta en lo que ustedes estén repasando para el día miércoles. Y sí, y entrarían los mismos temas, serían los mismos temas, así que a lo mejor con otro ejercicio, a lo mejor de otro mes, pero sí, la misma vez para aplicar la metodología, para aplicar el método. Así que, Profe, y adelante. dos consultas. ¿Podría explicar de nuevo el ejemplo de los costos? Que no entendí cómo teníamos que clasificarlos. Esa era mi duda. Bien. Sí, ustedes tenían que poner si era directo o indirecto, por un lado, y después si era variable o fijo. O sea, tenían que decir, en el caso de la harina, que era directo y que era variable. En el caso de los envases, también directo y variable. En el caso del alquiler del local, era indirecto y fijo. Y en el caso de la cuota préstamo, era indirecto, fijo. Y en el caso de los sueldos de los empleados, ahí podían poner, si era directo, si era, por ejemplo, de la producción, ¿no es cierto? Y era indirecto si tomaban en cuenta lo administrativo. Así que ahí tenían, si colocaban ahí en sueldos empleados directo, bueno, colocaban que era por la producción. Y si era indirecto, colocaban que lo consideraban indirecto por lo administrativo.
y después tenían que colocar variable o fijo. Y bueno, si colocaban indirecto, es fijo. Así que sí, él era el único que tenían, digamos, lo podían clasificar de ambas maneras, pero de acuerdo, supongamos que lo clasificaban de una u otra manera, se lo consideraba válido. O sea que no iba a estar incorrecto, nada. Si consideraban que el sueldo de los empleados era indirecto por lo administrativo, fijo, estaba correctísimo. O sea, se le daba todo el puntaje, no se le descontaba ningún punto. Hay quienes sí clasificaron únicamente, colocaron directo o indirecto, pero no colocaron si era variable o fijo, entonces bueno, ahí sí, sí se le descontó, digamos. Entonces digamos, para que esté completo ese punto de costos, tienen que clasificarlo así, directo o indirecto, y si es fijo o variable, de ambas formas, digamos. Así que de las dos maneras, directo o indirecto, fijo o variable. Estando así de las dos, la clasificación de las dos maneras, tienen todo el puntaje, se les da todo el puntaje. Y si tienen clasifican de una sola manera, bueno, ahí sí se les restó, digamos, sí se les restó la mitad del puntaje. Así que ahora seguramente que entra el mismo punto, nada más con otro, a lo mejor con otro ejemplo, o puede ser el mismo o similar, digamos, y ustedes lo clasifican de ambas maneras. Profe, con respecto a la infografía, ¿se la subía junto con el informe o se la subía aparte? La infografía la pueden subir en el Padlet, la pueden subir ustedes para que los demás compañeros puedan ver en caso de que se hayan retirado, en el caso del primer grupo que se retiró porque una de las compañeras trabajaba, puedan pasar por el Padlet y verlo, porque también en el examen final le pueden hacer alguna pregunta y por ejemplo, el grupo 1 que fue legumbres no investigó lo que ustedes investigaron. Entonces ellos sí tienen que hacer una lectura del Padlet para que a la hora del examen final ellos puedan responder. Así que sí. Profe, ¿en qué parte se encuentra el padre? Porque no me estaría saliendo, solamente me sale la parte de entregar el trabajo práctico, nada más. Sí, es un enlace que dice, por ejemplo, está en los primeros, está el trabajo práctico número 11 y después hay un enlace que lo lleva al Padlet. A ver si yo la tengo abierta acá, dice trabajo práctico número 11, distribución geográfica de los alimentos en la República Argentina. Después hay un PDF, desarrollo productivo industrial y su potencial impacto ambiental, un glosario. Sí. Foro de consulta, después del foro de consulta dice distribución geográfica de los alimentos. Ah, bien. Pensé que iba a tener otro nombre. No, en esa, sí. Y ahí ustedes suben, ahí ustedes tienen una opción, hay un más, como una cruz, y ustedes ahí suben su producción. Entonces, los demás grupos tienen que pasar por ahí, por su trabajo y poder dar lectura para que, o bien si pueden descargarlo o si pueden tomar una fotografía, porque para el examen final la profesora le va a preguntar. Y supongamos que del grupo de legumbres no sepa lo de las carnes o no sepa algún dato sobresaliente, por ejemplo, de ese tema, que ha sido colocado, que ustedes lo colocaron, es como que ese trabajo práctico número 11 no lo hicieron, digamos. Entonces, a motivos, digamos, de que ellos también pasen y revisen el trabajo de su exposición, es que todos tienen que hacer una breve lectura de ese trabajo. Es como que si estuvieran en un congreso y hacen una lectura del trabajo de un expositor, digamos. En este caso, cada grupo son los autores digamos, y presentan su ponencia, así que sí, lo más sobresaliente, como ustedes destacaron en el trabajo, lo más sobresaliente, y después nosotros tenemos el board desarrollado y que también hacemos la valoración de todos los integrantes del grupo. Así que sí, todos estaban muy lindos y todo después se va profundizando más con las otras asignaturas hasta llegar ya a la práctica integral que ustedes ya tienen
temas, para actividades para realizar, digamos, en la comunidad. Porque por ahí hay años así, por ejemplo, yo no hice estas actividades y yo sí en ese momento me preguntaba qué actividades realizar y era como que en ese minuto, ¿qué puedo hacer? Y era como que pensarlas recién. En cambio, cuando uno ya va teniéndolas en cuenta para la práctica, entonces llega el momento que dice, no, yo hay tal problemática que me gustaría ahora, en la medida de las posibilidades, ¿no? Realizar alguna actividad para ver eh, si en esa comunidad a lo mejor tienen conocimiento, no tienen conocimiento, porque puede estar muy informada o como no puede estarlo, porque ustedes vieron que muchas veces depende también de... hay medios de comunicación que pueden pasar algunos spots publicitarios que sean así con mensaje, o pueden ser que en esos medios masivos de comunicación no pasen, haya una carencia de contenido, eh, digamos, eh, de educación o de promoción de la salud. Y bueno, cuando uno hace la práctica integral puede ir a esos medios, de esos lugares, a la radio, y puede hacer, por lo general siempre permiten hacer algunos como programas radiales en tal día, en tal horario, y es por actividades por su práctica. Entonces ustedes van un día, en la radio le permiten en un día dar algún tema en particular, y ustedes en ese día abordan tal tema y llegan con mensajes para la población, y a lo mejor se produce un feedback y hay un intercambio, y hay a lo mejor personas que dicen, sí, acá en este lugar se produce mucho, a lo mejor, si es el Valle del Lerma, muchos porotos, pero no sabemos cómo consumirlo, no sabemos cómo prepararlo, o no sabemos, y ustedes ahí pueden, digamos, llegar a esa comunidad con lo que ellos están necesitando. Y sí, uno muchas veces piensa de que porque se han recibido tal cantidad de profesionales ya se solucionó la problemática. Yo me doy cuenta de que uno se recibe y muchas veces se aboca a una área y quedan otras áreas descubiertas. Entonces, por eso, digamos, o muchas veces pasa de que se enferman, hay algunas veces que están con licencias, otras veces de que están abocados a otros temas, y hay así, quedan algunos lugares, algunos espacios sin ser explotados, digamos, y que el profesional nutricionista puede. Entonces, con la práctica integral uno puede llegar a esos lugares más alejados, o puede llegar a los lugares también que son solicitados, porque algunas veces solicitan la presencia, solicitan este, hay algunas veces, vieron que algunas veces hay enfermedades nuevas que uno no las conoce, y que de repente a uno le preguntan, y de repente uno también se tiene que actualizar, digamos. Yo me acuerdo que cuando yo estaba realizando la práctica integral, llegó una mamá con una niñita en sillita de ruedas, y me decía la mamá que ella, cómo hacer, ¿no? Cómo hacer para que ella pueda, digamos, alimentarse. Pero, digamos, era la abuelita quien la llevó. Pero la abuelita ya la conocía a su nietita, que sabía qué alimentos le caían bien, que le hacían bien, y qué alimentos no los toleraba. O sea, de que, y yo ahí me daba cuenta, digo yo, la verdad es que cada paciente es único, cada paciente nos lleva a pensar, ¿no? Yo también pensaba en ella, fue una sola vez, después no volvió, pero sí llegó, ella tenía discapacidad. Entonces, de repente también pensar la nutrición para esos casos, ¿no? Cuando hay discapacidad motriz, o cuando hay otros tipos de discapacidades que uno a lo mejor ve lo normal y ve otras patologías, y por ahí siempre hay algo. Por ejemplo, esa vez me pasó a mí que me sacó, digamos,
digamos, es como que para mí era algo nuevo, pero que nos lleva, siempre es, y la abuelita me decía, sí, dice el médico de ella, me dice que le quemé los libros, dice. Y yo digo, si al doctor le quemó los libros, digo yo, ¿cómo? Yo que estaba haciendo mi práctica, digo yo así. Y la abuelita me lo decía, ¿no? Dice, el médico me dice que les quemé los libros. Y yo decía entre mí, yo que estoy haciendo la práctica, porque el doctor no sé cuántos años de ejercicio profesional tendría, pero yo que estaba haciendo mi práctica y para mí era también un tema a investigar. Así que después yo me acuerdo que había llegado, después que terminó el horario, llegué y también a averiguar más, a saber más, eh, a empoderarse uno más, porque por ahí uno también no lo sabe todo, no lo sabe todo, y como en este caso a mí me pasó que en cuanto a la discapacidad que tenía, y bueno, la abuelita sabía mucho más por lo que ella desde pequeñita la crió y todo eso, entonces sabía cómo alimentarla. Y de repente ha sido también, para mí ha sido todo un reto también. Así que sí, son así casos que por ahí son excepciones, ¿no?, a la regla, ¿no?, que también nos pueden tocar. Bueno, a mí me ha tocado, pero que uno siempre dice que hay más por explorar, porque muchas veces uno piensa de que no hay lugar, y no, sí, hay muchos lugares que están para ser explotados mucho más. Así que en ese sentido, eh, yo por eso les digo que siempre tengan en cuenta todos estos temas, porque después a la hora de la práctica integral, y hay que aprobarla la práctica integral, o sea que es una materia donde ustedes llevan a cabo, ponen, digamos, eh, en práctica todo lo que ustedes han aprendido. Entonces, de repente, con todo esto, ustedes dicen que hay falencias todavía en tal o un cual, entonces pueden hacer muchas actividades radiales, pueden hacer distintas actividades, talleres, capacitación o lo que fuera, y que su instructora, digamos, digamos, los avale, y poder llevarlas a cabo. Así que siempre es bienvenido en la comunidad, ¿no? Y en todos los grupos. Por eso también una de las consignas era que ustedes pudieran hacer para un pudieran hacer digamos, lo que le habíamos solicitado era que pudieran hacer digamos, un gráfico para un grupo en particular, ¿no es cierto? Hay quienes lo hicieron para los escolares, hay quienes lo hicieron para la población en general, hay quienes enfocaron en la lactancia materna. Todo es muy, muy valioso, porque todo después ustedes lo llevan a la práctica. Así que y después con las otras materias, ya en pediatría, con las otras materias lo van a profundizar mucho más, con tecnología, con servicios de eh, ANSA, Administración de Servicios de Salud, lo van profundizando mucho más. Así que bueno, Dios mediante, entonces nos vemos por el foro. Si les surge alguna duda, no duden en dejarme la consulta, porque por ahí necesitan lo que necesiten, me dejan la consulta. Yo igual siempre reviso por las dudas, estoy revisando, porque pasa así, o bien por, por el, sí, más que nada, sí puede ser por el foro o como ustedes prefieran, siempre a disposición para que pueda salir todo exitoso. Así que los dejo que repasen todos los conceptos, seguramente que ya han estado repasando más, y los dejo para que puedan afianzar más, y Dios mediante estamos en comunicación. Sí, bien. Sí. Bien, cualquier novedad por el grupo de estudiantes, también seguramente que se va a pasar alguna información en caso de que supongamos que alguien o que quieramos
decir algún dato de interés o algo, seguramente que también, sin dudarlo, lo vamos a dejar como para que lo tengan en cuenta. Pero prevean todo para el día miércoles, antes de las 2 de las 14 horas que tienen el trabajo práctico para poder sumarse al examen. Emilia, ¿querías decir algo? No, profe, hasta luego, no le quería Hasta decir chao. luego. Hasta luego, gracias, perdone. Bueno, nos vemos. Hasta luego. Sí, Maximiliano. Mire, eso estaban, como hoy día se reinicia de la parte de informática, de cómputos de la facultad, si nos dan un Zoom, un enlace como para el parcial o para eh, se lo vamos a transmitir, digamos, se lo vamos a compartir en caso de que, por ejemplo, para el parcial fue por Meet, por lo que ya estaban, si no me equivoco, creo que ya habían entrado ese feriado 9 de julio, habían entrado ya en receso, entonces no teníamos. Pero para esta ocasión, posiblemente que sí, por lo que ya se reintegran del área de cómputo de la facultad. Así que seguramente que ya, si nos pasan, ya se lo estamos compartiendo, se lo vamos a compartir a la brevedad porque decían de que no había en ese horario, no había inconveniente. Si es así, seguramente que ya lo van a, ya nos van a pasar a nosotros y nosotros poder hacer extensivos a ustedes también para que lo tengamos todo. No, por favor, no es nada. Entonces, nos estamos comunicando por el foro. Sí, 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 del, Sí, al respecto a la profesora Estela nos dijo de que podían ahí explayarse y poder colocar, por ejemplo, de los sueldos que se pagan a mes vencido, que el aumento de precios ocurrido en los primeros del día del mes del bien o servicio va a tener un mayor peso dentro de la estructura de los gastos de los hogares y eso va a elevar el índice, afectando en mayor medida el poder adquisitivo de las familias, o sea, de que, digamos, se podía poner eso también sobre los sueldos, hacer una referencia a los sueldos en general, digamos, como la profesora nos decía de que como tenían una hora, podían aumentar algo más, digamos. Podían explayarse un poquito más, hacer un párrafo más, digamos, o, o poner algo, por ejemplo, sobre, digamos, algo, digamos, explayándose más, por ejemplo, los aumentos de los precios de los bienes y servicios que conforman la canasta del índice del precio del consumidor ocurrido durante los primeros días del mes pesan más en el índice de precio de consumidor de ese mes que los aumentos que se producen en los últimos días, digamos como ella nos decía que como que podían redactarlo más por lo que habían visto índice de precio al consumidor, entonces como que tenían más fundamentos teóricos para fundamentarlo. Claro, exacto, claro. No,
No, la profesora Estela nos dijo de que con respecto a este punto, digamos, vieron que ella dio el power, dio el power, digamos, eh, hizo lo que me mencionaron, cómo ella hizo digamos, digamos, abarcó ese punto, pero ustedes podían explicar, digamos, con sus palabras, podían explicar, por ejemplo, eh, así como en líneas generales, de los sueldos, por ejemplo, ¿no? Que también podían relacionarlo con eso, para hacer como, podían hacer ahí como un párrafo con respecto a al sueldo que se pagan a mes vencido, y cómo eso va a impactar, digamos, el índice del precio al consumidor, cómo va a impactar, digamos, en las economías, digamos, en el poder adquisitivo de la familia, eh, digamos, como que lo que lo que el fundamento que colocaron, más algo más también como de redacción, digamos. Eh, digamos, como complementando ese dato. Sí, ella nos decía, sí, dice, la gran mayoría había colocado lo del power, dice, dice lo que se colocó en el power, pero también dice, por los fundamentos del índice del precio del consumidor, podían explayarse un poco más, digamos, o sea, hacer un párrafo, dos párrafos, si ustedes quisieran, eh, explayándose en ese punto. Por ejemplo, en el caso, digamos, sí, complementando esa información exactamente, por ejemplo, los aumentos de los precios de los bienes y servicios que conforman la canasta del índice del precio del consumidor ocurrido durante los primeros días del mes pesan más en el índice de precio del consumidor de ese mes que los aumentos que se producen en los últimos días. O sea que como en la redacción, más que nada, dándole esa énfasis en la redacción. O sea, sí, es claro, sí, más que nada, ahí, por ejemplo, ella les había aconsejado que descarguen que lo tienen ahí en la bibliografía del índice del precio del consumidor. Vieron que hay un círculo grande donde están los alimentos, que es, digamos, lo que mayor peso tiene. Bien, es en base a eso, vieron que ahí está, digamos, el mayor porcentaje se lo llevan los alimentos. Bueno, sí, relacionando eso también, ¿ve? Por ejemplo, podían hacer para elaborar sus respuestas en base a esos conceptos del índice del precio al consumidor. En esa bibliografía ella hizo hincapié del índice del precio del consumidor, se lo dejó tal, digamos, para que ustedes pudieran hacer esa lectura, ver ese gráfico y ver que entonces por ahí eso también como que les daría lugar para armar, digamos, su respuesta y fundamentar la respuesta, digamos. Sí, 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 más que nada es eso. Sí, ella justo, yo me acuerdo de que ese día que ella dio el índice de precio del consumidor, dijo que deja esa bibliografía así tal cual como la publicó, para que puedan ver bien los dibujos y que está bien explicadito, dijo ella. Y yo pude ver que lo dejó ahí digamos, ahí en la parte de la teoría lo dejó, y es como una canasta donde el mayor porcentaje lo tienen los alimentos.
y digamos como que tiene el círculo mucho más grande y después los otros círculos son mucho más pequeños, digamos, como que, digamos, como que eh, ese, digamos, de ahí podían ustedes también elaborar sus respuestas para fundamentar. Ajá, sí, porque ahí, por ejemplo, dice, cuando se trata de un aumento de precio de un bien o servicio que representa un elevado porcentaje dentro del gasto familiar, como los alimentos, se verá más reflejado en el aumento del índice. A eso se refería. Sí, exactamente. Relacionar ese mayor porcentaje, digamos, que está, y si sube, digamos, el precio sube en los alimentos más que nada, se va a ver reflejado, digamos, en el índice. Más que nada es con respecto para que también pudieran tomar de ahí, digamos, de esa bibliografía para explayarse, digamos. Sí está bien lo del Power, está perfecto lo del Power, pero también fundamentar, digamos, con esa otra bibliografía. Sí, entonces, bien, bien, sería, eh, claro, sí, como decía, ¿qué ocurre con los aumentos que se producen en los primeros días del mes y los registrados durante los últimos días? Es como abierta. eh, ah, una- bien, sí, exactamente. Sí, entonces puede ser colocar esa palabra fundamental. Sí, por lo general, sí, nosotros también a la hora de índice de precios al consumidor, entonces ahí deberíamos, digamos, como que colocar fundamental una palabra que dé lugar a que no solamente la definición, sino también algo más elaborado también. Sí, claro. Sí, sí, es verdad. Bien. Bien, entonces sí, sí, eso me habían sugerido de que también lo transmita, que queden claras en cuanto a que no haya lugar, digamos, a equívocos, a suponer de que a lo mejor es de una y en realidad están pidiendo a la, bien, a la interpretación, exactamente. Sí, sí, ahora, ah, de los costos, fijo, variable. Claro, sí, claro, 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 sí. Sí, sí, la verdad es que más que nada ahora, igual yo voy a transmitir para que cuando la profesora, digamos, también lo tengamos en cuenta, digamos, toda la cátedra, tengamos esa unificación en el criterio, digamos, para que no haya lugar a que para que se interprete bien, como muy bien lo mencionaba, la interpretación, para que todos interpreten de la misma manera, digamos. Responder. Exacto. Sí, 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 concuerdo totalmente que es,
esté, digamos, bien especificado, bien especificado. Sí. Y mire, ahora la profesora jefa de cátedra, y porque como la profesora es la responsable de la cátedra, entonces muchas veces uno puede transmitir, en mi caso uno puede transmitir, pero después, bueno, es la profesora jefa de cátedra quien, digamos, claro, elabora exactamente. Ahora uno transmite y lo que digamos son sugerencias que para que queden bien claras las consignas, para que no haya lugar a mala interpretación, para que se interprete, digamos, se responda lo que realmente la profesora quiere que respondan. Entonces, son sugerencias que uno puede hacerles llegar a la profesora para que ella también lo tenga en cuenta, porque pasa que alguna vez a lo mejor em, uno muchas veces dice, a lo mejor sí, sí lo van a interpretar de esa manera y a lo mejor en esta comunicación, en esta interacción de comunicación, uno dice no, hay quienes sí han interpretado que era, digamos, que debían colocar de una y de otra manera y hay quienes no. Entonces, para unificar que todos contesten como se espera que se conteste, entonces es en la consigna mejorarla, digamos. Así, sí, mejorarla. Sí, 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 sí se puede consultar, sí se puede consultar. Si hay alguna pregunta, por ejemplo, que no ustedes tengan esa duda que, n- que están así, que no saben una cosa o la otra, sí pueden consultar y la profesora va a contestar, sí, 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 sí. Sí, claro, no, sí. Claro, no, sí, no en ese sentido, yo sé de que ustedes van a afianzar y sí lo sabían, porque realmente que sí lo sabían, porque se notaba que sí diferenciaban entre una y otra, pero bueno, faltaba esa definición para que quede, digamos, expresado, digamos. Bueno, más que nada, uno sí se da cuenta de que saben, pero bueno, faltó un afiance nada más, bueno. Pero ahora con esto de que la consigna también quede clara, yo también creo que eso va a contribuir a que quede, digamos, no haya lugar a ninguna mala interpretación y todos interpreten la consigna y todos puedan responder bien, todos puedan responder bien, tanto de la comisión del día lunes como del día miércoles, ambas comisiones. Exacto, sí, 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 de todos, es verdad, el objetivo es de todos. Porque la verdad que es un trabajo así de ambas partes, de ustedes, de nosotros, para que podamos lograr, ¿no? Eh, sí, así que sí, en ese sentido, yo ahora también voy a transmitir eso pero seguramente que las preguntas eh, van a estar, digamos, muy bien claras, sí, sí, yo igual la voy a transmitir para que no haya lugar a que se dé para que no dé lugar, digamos, a que no se interprete bien. Así. Y estimo que sí, porque la comisión del día miércoles no tiene que exponer porque ya expuso antes del receso, entonces ellos asisten a recuperar únicamente. Y, sí, y en el caso de la comisión del día lunes, tiene que asistir en ese horario para recuperar, o sea, para que no se vea afectada hoy, sino si hoy fuera el recuperatorio, eh, íbamos a tener que dejar la exposición para otro día y ya estábamos como desfasados con los tiempos, en cambio, porque hay que solicitar. Sí. Em,
Yo calculo que si llegase a entrar del INCAP sería algún, por ejemplo, supongamos, ¿no? Yo estimo, la verdad que yo estimo, si llegase a entrar algo del INCAP, calculo que debe ser algún ejemplo muy, muy así como ¿vieron cuando ustedes calculan qué porcentaje, digamos, del alimento representa dentro del valor calórico total? O sea, que hacen una regla de 3 simple para decir que las legumbres aportan 54 calorías, supongamos, ¿no? 84 calorías. Un ejemplo así pequeñito, calculo yo, algún ejemplo pequeño, no, la verdad que no me imagino otro, porque después la metodología